Leito, ¿cómo anda la combe? Salgo por ahí en el juego. Lo bueno es que Se cortó con estas pausas pueden aprovechar para ir al baño. para tomar un poquito de agua, ahí Manu nos saluda. Claro. El Colo, Ahí ¿qué va. onda? Terminamos con esta diapo y damos lugar ahí a algunas preguntas si es que surgen. Decíamos Dale. que la orientación estructural, decíamos que era aquella que podemos lograr con series de 5 a 15 repeticiones, de 6 a 15 repeticiones, también yendo hasta 20, pero repeticiones máximas o en realidad cercanos al fallo, con percepciones de esfuerzos que van de 5 a 6 hasta un 10. La adaptación fundamental tiene que ver con la hipertrofia, el componente estructural de la fuerza y una mejor solicitación de las fibras de contracción lenta en principio. Y por último, la orientación metabólica de la fuerza, ¿sí? Que donde las repeticiones por serie en general van de 15 o más de 15 repeticiones, con percepciones de esfuerzo muy bajas, y donde la adaptación fundamental tiene que ver con la coordinación intermuscular, la adaptación metabólica a la fuerza y básicamente tiene que ver con iniciar a la persona hacia trabajos de fuerza. Lo que no quiere decir que sea la única forma de iniciar a la persona hacia los trabajos de fuerza, sino también podemos emplear, por ejemplo, una orientación neural con cargas bajas, porque produce el mismo beneficio o incluso más. Así que eso, digamos, como parámetros o líneas generales. ¿Qué te parece, Albert, que podamos, antes de continuar, podemos ver si hay algunas preguntas Sí, lo que que hayan pasó es, surgido de esta? lo que preguntaron en el video anterior, que se cortó justo, había dos o tres preguntas de fuerza. Si las pueden volver a hacer, estaría más que encantado Sí, que no pude llegar a anotarlas. A ver. vemos ahí. Dice, sí, para ponderar la fuerza, ¿sirve medir un RM, además de la velocidad? Manu pregunta. Manu, ¿cómo estás? En principio, no, porque antes sí se valoraba mucho lo que es una RM. Ni hablar en términos de rehabilitación, pero en términos de entrenamiento puede que para personas que no están acostumbradas a movilizar ese tipo de cargas suponga un riesgo. Y actualmente sabemos que una repetición máxima, que medir una repetición máxima no es algo que sea fiable en el tiempo. ¿Por qué? Porque en general la repetición máxima ante un determinado ejercicio va a variar todos los días y donde hay factores extrínsecos como el descanso, la nutrición, la hidratación, el grado de motivación influye. Por lo tanto, no tiene mucho sentido llevar, digamos, al sistema o a la persona a tal estrés cuando en general después eso no va a tener una réplica en el día a día o no lo vamos a poder utilizar ese dato para poder planificar nuestras sesiones de entrenamiento. Entonces, hoy actualmente lo que se utiliza tiene que ver con ¿sí? medir la velocidad de ejecución. Entonces, si ante una determinada carga, para hablarlo en términos sencillos, ante una determinada carga, por ejemplo, una sentadilla con el 30% del peso corporal, un día lo mueve a X metros por segundo y después de un proceso de rehabilitación o un proceso de entrenamiento volvemos a evaluar la velocidad ante la misma carga y la velocidad mejoró o la velocidad mejoró, ahí estamos hablando de mejoría de la fuerza sin llevar a la persona al estrés que supone una repetición máxima como única forma de valorar la fuerza. Ahí, Guido, ¿cómo planificas un entrenamiento de fuerza en una semana de rehabilitación? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Excelente. Fede. Tiempo de descanso entre la serie. Ujú. Tiempo de descanso entre la serie. ¿Es preferible recurrir a subjetividad del paciente? No, en general, si por ejemplo empleamos, ahora lo vamos a ver a los tiempos de descanso por cada orientación, pero orientación neural de la fuerza, se habla de al menos 2 a 3 minutos de pausa. Generalmente cuando se emplea en orientación neural con cargas bajas, 2 a 3 minutos podrían ser suficientes, con cargas altas más de 3 minutos. Mientras que en orientación estructural, o sea, la hipertrofia, que no superen los 90 segundos. Por ejemplo, si utilizas un dispositivo oclusivo, podrían ser hasta 30 segundos o un minuto. Ja- Entonces, en general no lo dejaría.
subjetividad del paciente, porque hay pacientes que pueden seguir realizando otras series sin ningún problema. Tenemos que ver siempre lo que pasa a nivel interno, o sea, a nivel fisiológico. Entonces, es posible que cuando emplees, por ejemplo, la orientación neural de la fuerza, la persona termine como si no hubiese hecho ningún tipo de entrenamiento, no termine con fatiga, no termine con dolor, no termine cansado, nada, pero eso no quita que haya producido un proceso de adaptación positiva. Lo que haría que, si vuelvo a dejar la subjetividad del paciente, que la persona siga haciendo otra serie sin descansar, lo que entraría en fatiga y te cambiaría el objetivo o el diseño de la sesión. Aus Folke, le mandamos un saludo. ¿Cómo adaptaste sus planes Au. y sus orientaciones ante la dificultad de acceder a la carga para los Bueno, internados en cuarentena? buenísima pregunta. Bien ahí, buena pregunta. En general, tenemos distintas formas de aumentar la intensidad, si se quiere, para aquellas personas que venían entrenando con una de entrenamiento con cierta intensidad, y entre ellos tenemos como posibilidad de reducir los tiempos de pausa, lo que aumentaría un poco lo que sería el estrés metabólico. Tenemos la posibilidad de, si ante trabajos, por ejemplo, bilaterales, aumentar la intensidad con trabajos unilaterales. Tenemos la posibilidad de aumentar sí, aumentar el tiempo de ejecución, o sea, lo que sería el tiempo bajo tensión. Entonces no es lo mismo hacer un trabajo a 1 segundo en la concéntrica, 1 segundo en la excéntrica, que hacerlo a 3 y 3. Tenemos como posibilidad sumarle alguna pausa activa. Entonces, de esa manera, al no tener la posibilidad de contar con equipamiento externo, máquinas o carga externa, banda, lo que sea, y teniendo como medio, el único medio, el peso corporal, de esa manera aumenté, o bien también aumentando las repeticiones y el volumen en términos de series y repeticiones. En general utilicé esas estrategias, Au. Juli, Juli dice, activaciones neurales previo. Sí, ¿lo estás viendo ahí? Sí, suelo utilizar. ¿Activaciones neurales previo al trabajo? Sí, en general, si empleo un trabajo estructural, no utilizo activaciones neurales, pero por ejemplo, tengo por casos que deportistas que, por ejemplo, un postoperatorio de ligamento, en donde están en una fase de trabajo estructural, de mejora de la masa muscular, y quiero que empiece a reclutar unidades motoras de alto umbral o fibras de contracción rápida. Entonces las activaciones de tipo neural al principio las suelo utilizar, sea para, por ejemplo, generalmente para patrones de empuje. Ya vamos a hablar un poco de los patrones de movimiento, pero generalmente en empujes de miembro inferior, o también ejercicios de tracción para que el desarrollo de la cadena posterior. Nico Restivo, sobre el ligamento cruzado, ¿qué tiempo? Perdón. Creo que un poquito más arriba. En la redactación. Dale. Ahí va. Decime. Dice, ¿planificar el entrenamiento de fuerza solo en ejercicio analítico o se podría aplicar más globales? El entrenamiento de fuerza solo en ejercicio analítico. No. No. En ejercicios globales fundamentalmente. Global y analíticos. Vamos a ver un poco de la clasificación de los ejercicios, cómo podríamos clasificarlos, pero no, el entrenamiento de fuerza va a todo. Digamos, a ejercicios poliarticulares, que es lo que imagino que debe estar diciendo el Pache ahí, ejercicios globales o poliarticulares y ejercicios de tipo analíticos o uniarticulares. En todos los casos emplearía... planifico y periodizo la fuerza. Perfecto. Bueno, nos preguntan, ¿sesiones por semana en cada metodología? Sesiones por semana, no hay un número. Lo que sí, por ejemplo, yo en lo que es una orientación estructural de la fuerza, no la dejaría menos de cambios en cuanto a lo que es el componente estructural, y ahí volvemos de nuevo un poco hacia lo que plantea la evidencia y lo que es nuestras posibilidades, donde en 10 sesiones, fíjense si
si tenemos la posibilidad de contar con un paciente 10 sesiones, ¿qué sentido tendría hablar de orientación estructural? Con suerte podríamos empezar a estimular la fuerza si se quiere, pero bueno, es lo que plantea la evidencia. En términos de orientación neural es algo, si es un deportista o una persona que es deportista y donde la aplicación de fuerza por unidad de tiempo es importante, lo mantendría siempre ante distintos tipos de cargas altas, cargas medias, carga baja, y por supuesto que eso depende del deporte. En deportes en donde mover el propio peso corporal es importante, quizás la aplicación de cargas muy altas no tiene mucho sentido, y me quedaría más con cargas medias o cargas bajas, pero en deportistas trabajaría siempre la orientación neural. Christian Bernard dice, ¿cómo manejar la repetición de estímulos versus la búsqueda de variables para lograr otras adaptaciones en términos de carga, elección de ejercicio y velocidades? Bien, ¿cómo manejar la repetición de estímulos versus la búsqueda de variables? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Vos la entendés, Albert? No. ¿A qué va? De repetir estímulos o buscar variables. ¿Cómo buscamos vos? ¿De repetir los estímulos o va buscando variantes para esos ejercicios? No, ahí va. Ah, perfecto. No, en general, la variabilidad por variabilidad misma, para mí conlleva un error. Es necesario a un mismo estímulo mantenerlo durante un determinado tiempo para producir el proceso de adaptación y luego generar un cambio o una variante o generar un variante en la carga, como bien dice ahí, para producir una mejora en la adaptación. Pero ahora, si yo en una sesión semanal una sesión de 5 sesiones semanales, el lunes le doy una cosa, el martes le doy otra cosa, no quiere decir que esté mal, pero lejos de provocar una adaptación a nivel tejido, lo que estoy haciendo es un desafío a nivel del sistema nervioso o a nivel de los programas motores como tal, que si ese es mi objetivo está bárbaro, pero si yo quiero mejorar la fuerza, en general debiera mantener un determinado estímulo en un determinado tiempo. Perfecto, de 10. ¿Crees que hay varias preguntas? Ahí, para el final? ¿O qué? Si queremos seguimos, contesto la última, esta de Zen Eventos, que dice la velocidad de ejecución, ¿cómo la medís? Con cronómetro nada más. En principio, lo ideal sería a través de un dispositivo, por ejemplo, un encoder. Hay algunas aplicaciones como Power Explosive, que creo que viene únicamente para iPhone, que permite medir la velocidad de ejecución, y si no, a ojímetro, o sea, entrenando el ojo. Todavía no hay trabajos de investigación que hablen de eso, pero sí en la práctica diaria es algo que tenemos que empezar a entrenar cuando hablamos de orientación neural de la fuerza, que tiene que ver con entrenar el ojo. Y bueno, la utilización de un cronómetro no estaría mal, por supuesto que no es lo más exacto, pero no estaría para nada mal si utilizamos un cronómetro para constatar la velocidad de ejecución ante las distintas cargas. Perfecto, buenísimo. Bueno. Seguimos después, si querés dejamos la otra pregunta para el final. ¿Seguimos? Sí. Meta. Entonces, bien ahí. Voy a meter la taza porque me estoy calando. Sí, está bien. Si se frena la conexión es la taza. la técnica de Tondi. Entonces, dentro de lo que es la programación de una sesión de fuerza, hablábamos de considerar la orientación y las distintas zonas de fuerza. Hablábamos de considerar una estrategia para generar un monitoreo o un control de la carga interna, el monitoreo de la intensidad, donde veíamos la percepción del esfuerzo y el carácter del esfuerzo como medidas muy fáciles de tener en cualquier consultorio, pero también tenemos que tener en cuenta, dentro de las variables de programación, la intensidad, que respondería al cómo del estímulo, el volumen, que haría alusión al cuánto del estímulo, cuánto de esto voy a generar, la densidad, que es un poco las relaciones de trabajo y pausa, que lo fuimos mencionando, y la duración, cuánto de este mismo estímulo lo voy a mantener en el tiempo. Todas estas variables tendríamos que pensarla, o al menos pensarla mínimamente, cuando diseñamos un programa o una sesión de fuerza. En torno a lo que es el volumen, esto es muy relativo porque no hay bibliografía todavía que hable de qué volumen aplicar en procesos lesionales, y para ello vuelvo a insistir que la anamnesis y todas las herramientas que podamos contar para
para tener mayor información de cada paciente es muy, muy importante, pero en general esta propuesta de Naclerio establece que por grupo muscular, si estoy en un proceso de recuperación, entre 3 y 6 series por grupo muscular podrían ir muy bien. Para una fase de desarrollo de la fuerza, entre 8 y 9 y un máximo de 12 series. Y para cargas de mantenimiento o volumen de mantenimiento, entre 1 a 3 series por grupo muscular. Pero en principio lo que hay que saber es que cuando empleamos la orientación neural de la fuerza, hay que contemplar la pérdida de la velocidad. Por lo tanto, si por ejemplo yo planteo hacer 3 series, pero el paciente a la segunda serie ya pierde mucho la velocidad o entró en un estado de fatiga, esa tercera serie que haga no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido que la haga. Siempre tenemos que asegurar o contemplar la pérdida de velocidad, siempre tenemos que asegurar que la persona sea capaz de mantener la velocidad de ejecución ante distintas cargas sin aparición de fatiga o con la menor aparición de fatiga posible. Por lo tanto, este concepto de Vadillo, que plantea que el máximo volumen realizable no siempre produce las máximas ganancias. Yo puedo ser un fenómeno, digamos, resistiendo la fatiga, puedo realizar 6 series de un mismo ejercicio, pero no quiere decir que eso me vaya a dar más beneficio que hacer 3 series con una mejor calidad en la ejecución o una mejor velocidad en la ejecución. Entonces, podemos tener en cuenta estos números o estas series por grupo muscular, pero fundamentalmente me gustaría que el mensaje sea que el máximo volumen realizable no siempre produce las mejores ganancias. Posiblemente con Doña Rosa hacer 2 series es mucho mejor, mucho más beneficioso que emplear 5 series, 6 series, digamos, con peor calidad en la ejecución, con peor calidad en el entrenamiento. En términos de lo que es la densidad, que recién preguntaban la pausa, acá está. Es la relación entre trabajo y pausa, y por ejemplo, para una orientación metabólica, la densidad es alta. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo puede ser de hasta 1 minuto, ¿sí? O menos de 1 minuto. Para lo que sería la orientación estructural, una densidad media alta, es decir, mucho tiempo de trabajo, en general poco tiempo de pausa, con tiempos de recuperación que no superen los 2 minutos. Yo me quedaría con pausas de 1 minuto a 1 minuto y medio. Y para una orientación neural, cualquiera sea su carga, para cargas bajas, carga media o carga alta, siempre el tiempo de recuperación es mayor a 3 minutos. Mucho tiempo de pausa, poco tiempo de trabajo, no hay fatiga, aseguro siempre la mejor calidad en la ejecución. Después el desafío está qué hacer en esos 3 minutos, porque la persona realmente se aburre, digamos, si tiene que esperar 3 minutos. Entonces ahí hay otro desafío nosotros como terapeutas de emplear ese tiempo libre en ejercicios quizás que no me interfieran en el ejercicio principal, pero que me puedan beneficiar en la recuperación del paciente. En torno a lo que es la frecuencia, acá ya hay un gran, que habla del número de sesiones por semana, hay un gran gris, ¿sí? En donde por regla general tendremos que tener en cuenta este principio, que es el principio de Seyle, muy viejo, que es el de síndrome general de adaptación, en donde una vez que genera un estímulo, se produce en el cuerpo una fatiga, ¿sí? En el primer ciclo, y luego por un mecanismo de y un mecanismo biológico de compensación voy a ir recuperándome, y justo cuando se produce la supercompensación, es decir, cuando estoy por encima del estímulo inicial, debiera producir el próximo estímulo. Lo que sucede con nuestro sistema es que muchas veces la frecuencia es muy alta, es decir, yo le di un estímulo el lunes, generó una fatiga en una persona que tenía una disminución de su capacidad funcional, volví a darle el mismo estímulo el martes, no se logró adaptar, volví a darle el estímulo el miércoles, y lo que hago es una frecuencia muy alta y tiende por ir en detrimento del rendimiento o detrimento de la mejoría. Por lo tanto, lo que buscaríamos de alguna manera es una frecuencia óptima, ¿sí? Y ahí está de nuevo el desafío. Si no me queda otra que trabajar las 10 sesiones de manera continua porque el sistema no me deja, por ejemplo, decirle que venga 3 veces por semana o 2 veces por semana, es ver de qué manera voy a ir alternando las sesiones de terapia física, las sesiones de terapia manual, las sesiones de
de movilidad, por ejemplo, donde voy a ir alternando los estímulos en vez de buscar una frecuencia óptima como tal. ¿Por qué? Porque si yo todos los días estoy dándole el mismo estímulo de fuerza a una persona que viene con una disminución de su capacidad funcional, lo más probable es que no tienda por mejorar y por el contrario tienda a ir hacia una disminución del rendimiento. Entonces, ahí es un poco esto, ¿no? Es de ir en relación a nuestro sistema de salud o nuestro sistema de trabajo, de ir buscando las mejores posibilidades que vayan en pos de la mejoría funcional del paciente. Y en relación a la programación, también tenemos que tener en cuenta los medios y los ejercicios, los medios que hacían en cuenta alusión a si voy a utilizar pesos libres, bandas elásticas, mancuernas, etcétera, etcétera, y los ejercicios. Y en torno a lo que son los ejercicios tenemos que tener en cuenta criterios para su selección, cómo ordenarlos dentro de la sesión de la programación de fuerza, y por último, cómo llegamos al ejercicio funcional que todo por ahí suele estar. Sí. En torno a esto de los criterios para la selección, a mí siempre me gusta pensar que, y esto es algo sumamente básico, pero lo tenemos que decir, los ejercicios tienen que ser seguros, ¿sí? Y en torno a ser seguros tiene que ver con que tengan una nula o baja potencialidad lesiva, y tan luego para nuestro entorno, de lo que es la rehabilitación, y tenemos que seleccionar muy bien los ejercicios de acuerdo a la capacidad funcional de nuestros pacientes, que sean eficaces, es decir, que realmente active lo que quiero activar, y muchas veces pensamos en ejercicios que son sumamente complejos desde el punto de vista de la ejecución para una persona que está disminuida en su capacidad funcional y que en un intento de poder realizarlo, lo logra hacer, pero no está activando lo que quiere activar, sino que está haciendo un montón de cosas, menos lo que el ejercicio pretende. Y puesto que tenga un adecuado o moderado, una adecuada o moderada relación con la funcionalidad, en torno a que mejore la actividad de la vida diaria laboral o la vida deportiva. Cualquiera sea el paciente que tengamos, tiene que ser funcional para esa persona. Por lo tanto, la selección de ejercicios tiene que ser sumamente cuidadosa, y respetando estos tres principios. ¿Cómo ordenarlos? Y esto también es importante en términos generales, un poco respondiendo a la pregunta de Pache, que los ejercicios primero Es la taza, ¿eh? ¿Me escuchás, Javier? Si no. ¿Ahí estamos, Albert? Sí, sí estamos. Es la taza. Ahí lo saqué. ¿Qué los ejercicios? ¿Se ve bien ahí? Sí. Sí, ¿Hola? sí, se ve bien. Ahí va. ¿Sí? Sí, se escucha bien, metele, tranquilo. Perfecto. Los ejercicios multiarticulares vayan primero en la sesión y luego los monoarticulares o los analíticos. Esto es porque los poliarticulares siempre van a tener mayor demanda desde el punto de vista muscular, ¿sí? O sea, mayor solicitud de grupos musculares, mayor demanda estabilizadora, ¿sí? En general necesitamos que la persona no esté con fatiga o que esté dispuesta desde el punto de vista motriz plenamente para poder realizarlos. Primero, aquellos ejercicios que involucren grandes masas musculares. Si voy a estimular distintas orientaciones de la fuerza en la misma sesión, que se puede hacer, ¿sí? Si voy a estimular las orientaciones neurales y estructural, primero siempre la orientación neural, ¿sí? A estos fines de que no haya fatiga, que la fatiga producto, por ejemplo, de la orientación estructural no me interfiera en el desarrollo de la orientación neural. Primero, estimular aquellas zonas de fuerza más intensas, ¿sí? Las zonas de carga altas. En pacientes, primero, estimular zonas débiles, ¿sí? Digamos, aquellas zonas que más me interesan considerar o tener en cuenta, y que siempre el ejercicio precedente potencie y no interfiera al que viene después.
como regla general. Primero, a los ejercicios que tengan menor a mayor duración. Si voy a emplear, ahí un poco también lo que decía Juli, si voy a emplear isometrías analgésicas o isometrías o isométricos cortos de máxima contracción voluntaria que vayan primero en la sesión, ¿sí? Porque tienen como un fin, el fin neural. Si voy bueno, la orientación neural o aquellos métodos con orientación hacia la velocidad de ejecución. Luego, si voy a emplear el clúster, la metodología clúster hacia lo que es la mejora de la masa muscular, emplearlo después de la metodología clúster con orientación hacia la zona neural. Si voy a emplear excéntricos, van hacia el final de la sesión. Si voy a emplear oclusivo en la misma sesión, va al último de todo, no va al principio, ¿sí? No va al principio, sino que va al final, siempre y cuando la orientación que le quiero dar al oclusivo tenga que ver con el estrés metabólico y hacia la mejora de la masa muscular. Y si voy a estimular la fuerza y la resistencia cardiovascular, primero entrenar la fuerza o primero programar la fuerza y después la resistencia o la aptitud cardiovascular, ¿sí? Entonces, si en la misma sesión no me queda otra que estimular la fuerza y algún trabajo, por ejemplo, aeróbico, que primero estimular la fuerza y después el trabajo aeróbico. Ahora, ¿cómo llego Y en esto, un poco es a modo también reflexivo, es que en general siempre el entrenamiento de la fuerza estuvo muy ligado a lo que es los ejercicios en la dominancia muscular, con una alta influencia del bodybuilding o del culturismo. Y en general lo que yo buscaría ahora, o que me parece mucho más ver con basarnos en patrones de movimientos o en gramas de movimientos, ¿sí? Siempre considerando una cadena cinemática, siempre considerando planos de movimiento o acciones motrices concretas que la persona deba ejecutar o que tengan correlación con lo que hace la persona en su vida cotidiana, su vida laboral o su vida deportiva. Entonces, para la selección de los ejercicios, mínimamente tendríamos que hacer un análisis multivariable, hablando de qué regiones corporales va a implicar este ejercicio, qué tipo de acción motriz es, si es una acción de empuje, si es una acción de tracción, si es del miembro inferior, si es del miembro superior, qué núcleos articulares implica, en qué posición corporal lo va a realizar, si esta posición corporal tiene implicancia en su vida deportiva o su vida laboral. ¿Cuáles podrían ser los planos de movimientos? Generalmente en el gimnasio o los ejercicios de fuerza están inundados de lo que es el plano de movimiento sagital, ¿sí? El mecanismo de flexo-extensión, y muy poco en el plano frontal. Entonces, ver ese tipo o realizar ese análisis para determinar que un ejercicio sea más funcional es mucho más rico, a mi entender, que pensar que es funcional porque se para en una superficie inestable o porque se le agrega una banda elástica. Eso le gusta a Leo Borrás. A Leo Borrás, que le gusta utilizar mucho los BOSUs. No tiene que ver, a mi entender, el ejercicio funcional con la utilización de dispositivos inestables, sino que tiene que ver con hacer un análisis basado en cada persona, en cada paciente, basado en patrones de movimientos, y que tendamos, en vez de pensar en músculos a la hora de la rehabilitación, sino de pensar funciones o de pensar movimientos. Entonces, en cuanto a lo que es la elección, básicamente, como les decía, entrenar o readaptar para mejorar el rendimiento que realice la persona. Entonces podemos clasificar estos patrones de movimiento de acuerdo a, sea la capacidad de locomoción, es decir, lo que es la marcha o la carrera, o bien patrones de movimientos que impliquen cambios de nivel o cambios de altura, en donde ahí podemos tener ejercicios cadera o rodilla dominante, o bien si son gestos que implican empujar o traccionar, sea miembro superior o superior, y mecanismos rotacionales como pueden ser los cambios de dirección o las traslaciones, siempre
pensando en esto de la multidimensionalidad y siempre atravesado por el core o nuestro núcleo, ¿sí? En donde estos gestos van a implicar la participación del core. Entonces, a modo de resumen, a modo de ejemplo, por ejemplo, cuando pensamos en cambios de nivel o cambios de altura, que sería, por ejemplo, sentarse, agacharse, podemos involucrar ahí las estocadas, los lunge o las bisagras de cadera. Podemos pensar que a la hora de hacer un peso muerto, estamos estimulando al isquiotibial, estimulando el glúteo o estimulando la cadena posterior como grupos musculares, sí, por supuesto, eso es una realidad, pero también tenemos que pensar que estamos entrenando un patrón de movimiento que tiene que ver con cambiar el nivel en el cual la persona está en bipedestación y tiende a ir hacia agacharse, que es una acción de la vida cotidiana o de la vida en general, y que involucra un gesto de tracción del miembro inferior. O bien, cuando hacemos una sentadilla podemos pensar que estamos estimulando el glúteo en la fase excéntrica, los isquiotibiales, o bien a los cuádriceps o la cadena anterior en el gesto de ir hacia arriba en la fase concéntrica, pero también podemos pensar que es un gesto que es rodillo dominante, podemos pensar que es un gesto de empuje del miembro inferior contra el suelo. Entonces, a mí me parece que clasificarlos de esta manera tiene mayor riqueza a la hora de confeccionar el programa de rehabilitación. Lo mismo pasa con el empuje del miembro superior o de tracción, o también podemos clasificarlos según sean, ahí va lo que planteaba también el Igna Pacheco, según sean motores principales o motores secundarios. Los motores principales son aquellos que son con el ejercicios musculares, bi o unilaterales. Los ejercicios secundarios en general son aquellos que van hacia el empleo de máquinas o de otros dispositivos, y los auxiliares son aquellos que en general son compensatorios, correctivos o ejercicios uniarticulares que colaboran o coayudan a los motores principales en la realización de la función. El problema es qué hacemos con esto, que tantos tenemos en la rehabilitación, y no está para nada mal que los tengamos, y de hecho los tenemos que tener porque son los auxiliares que ahí mencionaba. Bueno, en principio yo los clasificaría como ejercicios fillers o de relleno, que según esa autora de Arenilla los clasifica de esa manera, y que son muy buenos para tener en cuenta en las pausas, cuando empleamos, por ejemplo, pausas largas, en una sesión de fuerza con orientación neural, por ejemplo, son muy buenos para interferir en el ejercicio motor principal, me van a coayudar al ejercicio motor principal, ayudan a mejorar la función que haya visto alterada de acuerdo a la lesión, pero no constituyen el eje o el desarrollo principal de la sesión, porque si bien, como les digo, coayudan al logro de la función, eso por supuesto no lo podemos dejar de lado, no mejoran un patrón de movimiento como tal. Son coayudantes, pero no van a mejorar el patrón de movimiento o la vida cotidiana. Entonces son muy buenos para optimizar los tiempos de trabajo, los tiempos de pausa, tenerlos en cuenta o considerarlos, para que la sesión no me sea nada de 2 horas y pueda estimular de manera analítica estos grupos musculares en la pausa. ¿Sí? Siempre englobándolos o teniéndolo en cuenta según el concepto de Sciascia, de Kinetic Chain o de la cadena cinemática, digamos, englobarlos dentro de un patrón de movimiento. Entonces, para llegar a organizar un plan kinésico, necesitamos, por supuesto, un movimiento funcional, y para ello debemos pensar en necesidades de movilidad, de estabilidad, ¿sí? Y si necesito pensar, digamos, si necesita movilidad, bueno, ¿qué región necesita movilidad? Y si necesita movilidad, ¿qué duración, qué frecuencia semanal le voy a dar? Para pensar en el plan kinésico, evaluar a la persona si necesita mejorar su estabilidad, sea esta central o distal, para construir patrones de movimientos basados en cada paciente que me lleguen a mejorar la performance o la destreza o una destreza motriz dada. Entonces,
pensar siempre qué necesidades tiene el paciente en torno a lo que es movilidad, estabilidad y sus patrones de movimiento para a partir de allí construir la base de lo que sería la pirámide de la performance o de la mejoría de la performance o de mejoría del rendimiento. Cuando digo mejora del rendimiento no tiene que ver con solamente deportistas, sino también, puedo insistir, en pacientes que tenemos todos los días que necesitan mejorar su función en la vida cotidiana. Entonces, necesito siempre hacer una constante toma de decisiones basada en las necesidades del paciente, pensar siempre cuál es la orientación de la fuerza que voy a estimular. ¿Sí? Si el paciente tiene necesidades de mejorar su masa muscular, iré hacia la orientación estructural, si no, iré hacia la orientación neural, si no, iré hacia la orientación metabólica, pensar por qué y para qué, organizar y plantear qué tipo de periodización voy a usar, si voy a realizarlo 3 veces a la semana, si voy a hacerlo solo 2 veces a la semana porque el resto de los días voy a hacer terapia manual, fisioterapia u otra modalidad u otra herramienta de las que contamos, y a partir de allí pensar en la planificación y no empezar al revés con la planificación, con pensar ejercicios sin antes tomar decisiones de acuerdo a todo el plan kinésico, ¿sí? A pensar qué adaptaciones necesito mejorar en este paciente que tuvo tal lesión y que tiene tal pérdida de la capacidad funcional. Entonces, es una toma de decisión constante y necesitamos un plan o una programación como tal. Entonces, en este sentido, para organizar la sesión, yo generalmente la activación me gusta salir un poco de la bicicleta o de los 10 minutos de bicicleta como activación en general, sobre todo cuando voy a plantear fuerza en una programación de fuerza, e irme hacia trabajos más de tipos correctivos o ejercicios auxiliares, en donde esos 10 minutos de bicicleta en general pueden ser buenos para entrar en calor, pero sabemos que no tienen mucha correlación con lo que va a venir después en la sesión de fuerza. Es decir, si yo a la persona lo voy a poner a hacer sentadillas y viene de estar todo el día sentado en la oficina, sentarlo en la bicicleta, hacer 10 minutos de bicicleta puede que aumente el metabolismo, puede que entre en calor, que aumente la irrigación sanguínea como tal, pero no va a activar los glúteos, no va a activar la extensión dorsal, no va a activar los núcleos articulares que después le voy a pedir o le voy a solicitar con la sentadilla como ejercicio. Puse la sentadilla por ejemplo, pero me parece que esos 10 minutos de bicicleta pueden ser una muy buena estrategia o puede ser muy bien empleado el tiempo para emplear los ejercicios de tipo correctivo, de tipo auxiliares que me mejoren o que me coayuden en la mejoría del patrón de movimiento o de la función que quiera mejorar. Y en cuanto a lo que es el desarrollo, acá yo planteo más o menos un bolonqui, pero espero que se me entienda. Dado un determinado paciente con una determinada lesión o una determinada patología, pensar siempre esto que les decía, ¿qué necesidades tengo? En cuanto a las necesidades, podemos tener necesidades de fisioterapia o de terapia física. Ahora, ¿qué necesidades tiene el paciente? Siempre va a ser mejorar la función en las actividades de la vida diaria laboral, o el retorno al juego, el retorno al entrenamiento o el retorno al deporte como tal. Entonces yo puedo tener necesidades como fisioterapeuta de emplear fisioterapia, terapia manual o terapia física, pero el paciente siempre va a tener como objetivo o como necesidad en realidad mejorar su función en la vida cotidiana. Por lo tanto, la terapia física, a mi entender, es fundamental. ¿Qué es lo que nos asegura que la persona, conforme pasen las sesiones, mejore sus adaptaciones biológicas, mejore su función para tolerar la carga a la cual está en el día a día? Y si tengo, digamos, necesidad de terapia física, tengo que pensar si necesito mejorar la movilidad, mejorar la estabilidad, mejorar la fuerza o mejorar la resistencia aeróbica, y esto va a ir basado en cada paciente o en la evaluación que haga de cada paciente y la anamnesis que haga de cada paciente. Siempre evaluar si necesito de movilidad, ver qué regiones en particular, con qué duración lo voy a hacer, como les decía, con qué frecuencia. En cuanto a lo que es la estabilidad, si es estabilidad central o estabilidad distal. En cuanto a lo que es la fuerza, y por ejemplo quiero mejorar la masa muscular, sé que debo emplear una orientación de tipo estructural. Si necesito mejorar la fuerza per se, digamos la fuerza por unidad de tiempo, necesito estimular la orientación neural.
y la adaptación anatómica, una iniciación a los esfuerzos, la orientación metabólica o la orientación neural con cargas bajas, siempre valorando o siempre empleando estrategias de control o las variables de control y las variables de programación. La variable de control puede ser con el esfuerzo o el carácter del esfuerzo, y la variable de programación mínimamente pensar qué frecuencia semanal, qué volumen, cantidad de series y repeticiones, qué cantidad de ejercicios, qué ejercicios, ¿sí? Y a partir de todo esto, ¿sí? Que tengan en cuenta patrones de movimiento, acciones motrices, planos de movimiento, posición corporal, si va a ser uni o bilateral para este ejercicio, ¿sí? Entonces me parece a mí que la terapia física tendría que estar siempre, y pueden que me pueda tildar de fanático, pero pienso que el ejercicio es una estrategia muy válida, no solamente para mejorar la forma y la función, sino también para mejorar el componente el componente psicológico de la persona. Esto es fundamental para también generar adherencia al programa, adherencia al ejercicio, y como tal constituye un cambio de hábito en la persona. Entonces, y dentro de que la terapia física no podemos dejarla librada al azar, tenemos muchas herramientas con las cuales contar para hacerla más productiva y hacerla realmente basada en la evidencia y basada en una mejoría de la función. Entonces, en términos generales, como un mensaje para la casa, ya y finalizando ya el aburrimiento del viernes a esta hora, siempre pensar en un proceso por sobre la selección de ejercicios, ¿sí? Siempre la selección de ejercicios debe ser cuidadosa, y en esto, cuidado con las redes sociales que nos pueden mostrar ejercicios muy lindos, pero está en nosotros ser criteriosos y cautos y ver si esos ejercicios llamativos son realmente seguros, funcionales y aplicables a nuestro paciente. Y siempre realizar un análisis multivariable dependiente de cada paciente. En toda prescripción, las variables de programación que hacen alusión a la carga externa y las variables de control que hacen alusión a la carga interna no deben faltar. Muchas gracias, Albert, fundamentalmente a vos por este espacio, y bueno, a toda la gente que se sumó, que la verdad que muy contento, como le digo, por el espacio, por este espacio de compartir información, de compartir ideas, herramientas, no digo conocimientos. Bueno, esto sí puede llamarse conocimiento, pero no quiere decir que sea la verdad absoluta, para nada, e inclusive plantear estos espacios de debate e intercambio de ideas me parece sumamente productivo, provechoso, en pos del crecimiento de la kinesiología y de la profesión como tal. Ahí les dejo. Bueno, después Albert va a pasar el mail, yo te lo pasé a vos. Yo después subo con tu mail y todos los datos de la charla, puntos clave, algunos autores como es que nos recomienden, pero yo voy a llegar a todo eso. Primero, agradecerte, clarísimo, muy claro, tratar de ordenarlo en una sesión de kinesiología. Creo que donde más nos tenemos que enfocar en eso, en saber cómo programar una sesión, empezar sin multiarticular, biarticular, monoarticular, la dirección, la frecuencia. Creo que fue muy claro y siempre buscando puntos positivos como para ir mejorando. Así que, de mi parte, agradecido. Bueno, hermano. No, gracias a vos. De nuevo, primero por considerarme para esto, digamos que me encanta, o sea, me gusta mucho esto, poder compartirlo poco, mucho, me parece, de nuevo, quedarnos con lo nuestro y no compartirlo, no abrirnos al juego, me parece un error. Tenemos que construir todo juntos en esto, tenemos que compartir conocimiento, pero bueno, que me hayas considerado, para mí un gustazo, y bueno, y siempre que surjan estos espacios voy a tratar de estar, porque me parecen sumamente provechosos. Ahí, bueno, para todos los que hayan escuchado, no sé si habrá algunas preguntas. Hay varias.
dejo el mail y la charla, por supuesto, o la presentación la comparto para cualquiera que quiera en detenimiento verlo un poquito más concentrado, lo podemos hacer. Vale. Javi, ¿querés que veamos 3, 4 preguntas y después hacemos Dale. cierre? Dale. Empiezo primero con Nico Soria. Dice Javi, el dolor que refiere el paciente lleva a modificar la programación de la próxima sesión en cuestión de adaptación a los tejidos. Y ni hablar, siempre, digamos, no soy un gran leído de lo que es los aspectos neurofisiológicos del dolor, pero entiendo que siempre el dolor va a generar cambios, en no solo en la sensación del paciente, sino también a nivel de la activación muscular y del programa motor. Por lo tanto, sí o sí necesitamos modificar la sesión del día siguiente o lo que tenemos previsto. Y es ese un gran desafío, porque nosotros podemos diseñar un plan kinésico de decir, tales días voy a realizar tales actividades o tal diseño de la fuerza, y es posible que en este electrocardiograma que dice Álvaro, que es la rehabilitación en sí, nos lleva a generar cambios en nuestra propuesta de trabajo, y me parece que el dolor como tal necesitamos escucharlo, porque sobre todo lo que implica para la persona a nivel emocional el sentir dolor hace que sí o sí lo disminuya en su capacidad. Entonces tenemos que generar otras estrategias para modular ese dolor, disminuirlo, bajarlo, bajar la clínica y después posibilitar seguir con otra alternativa. Entonces eso es constante, te diría, en nuestro trabajo, en nuestra labor diaria, ir siempre chequeando o monitoreando cómo va evolucionando el paciente, y en función de eso basarnos en las distintas variables de la carga, intensidad, de nuevo, percepción del esfuerzo, cantidad de series, repeticiones, bla, 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 para modular ese dolor y modular la clínica. Bien. Agustín Malgian, que dio una terrible charla ayer, dice, en lesiones musculares, ¿qué frecuencia semanal crees que es mejor para trabajar la fuerza? ¿O qué tiempo de descanso crees que es el correcto, hablando en deportistas profesionales? Bueno, en general eso va a depender, en lesiones musculares va a depender qué orientación de la fuerza vas a estar estimulando. En caso de ser deportistas profesionales, siempre debiéramos ir hacia la orientación neural. Va a depender un poco, en casos de ejercicios analíticos, no trabajaría tanto la orientación neural, quizás más una orientación estructural, y para ello necesitamos tiempo de recuperación entre 24 y 48 horas, y en casos de orientación neural que empleemos en ejercicios poliarticulares o globales, podemos emplear cargas altas y cargas bajas. Si empleamos cargas bajas, los tiempos de recuperación al otro día ya la persona puede volver a realizar una orientación neural con cargas bajas, pero si empleamos cargas altas, en orientación neural necesitamos un poco más de recuperación, y entre 48 y 72 horas para volver a producir el siguiente estímulo de la misma calidad, ¿no? O sea, con la misma intención. Es decir, si yo el lunes hago un ejercicio, pongámosle un nombre, sentadilla o peso muerto, poniéndole un nombre, con una orientación neural, con cargas altas o cargas medias altas, necesito al otro día, necesito al menos 48 o 72 horas para volver a producir ese mismo estímulo. Lo que no quita que al otro día yo pueda emplear otra orientación de la fuerza, ¿sí? Digamos, que metabólicamente no interfiera, o que a nivel de la fatiga no intervenga en la ejecución. Perfecto. Cristian Bernardo dice, ¿qué pasa cuando quiero llevar al paciente a trabajar las circunstancias del mecanismo de lesión? Por ejemplo, un ejercicio de control motor al final de la sesión, es decir, con un leve grado de fatiga. Buenísimo. Me parece muy buena estrategia desde el punto de vista de la progresión. No es lo primero que haría. Es decir, ensayaría, supongamos el caso de un esguince de tobillo, por ejemplo, en un mecanismo de inversión, lo estimularía, sí. No sería lo que haría en la primera sesión, por supuesto, pero iría progresando hacia estimular ese gesto, ¿sí? Por ejemplo, en un cambio de dirección o en una descarga lateral o un salto lateral. Y conforme el paciente
demuestre control motor o control en la ejecución y calidad en la ejecución, lo llevaría a realizarlo en gestos de fatiga o con una perturbación externa. En tal caso, podría ser el mismo gesto más una perturbación nuestra como terapeuta, desafiando aún más el componente cognitivo del control, el control motor. Perfecto. Pero no sería lo primero que haría, pero me parece una propuesta muy interesante. Bien. Te manda saludos San Pietro y dice, si no son muchos cuadritos, dice. San Pietro, ¿dónde está San Pietro? Bueno, ni hablar que el Mati, a quien debo un poco todo esto, digamos, de la fascinación por el ejercicio como tal, y tengo la suerte por ahí de contar, de haber estado en los cursos de él y de tener relación con él y que haya transmitido, creo que el 100% de lo que puedo haber comentado acá. No sé si habré escuchado, pero... Sí, ahí está San Pietro. Nada. Vamos a ver si quiere sumar otra vez. No, ya lo Ya lo dijo, lo matamos, tuviste. ya lo matamos. No debe estar, la esposa no debe estar matando, nos quiere matar. Andrés Romaño, que va los control motor. No, hola Andrés, ¿cómo estás? No, gracias por la charla. No evalúo control motor, pero sí sé que hay algunas aplicaciones que permiten hacerlo, pero yo particularmente no lo hago. No lo hago. Perfecto. Un poco por el contexto en el cual trabajo y otro poco porque no estoy muy capacitado para hacerlo, sinceramente. Bien, creo que... Más allá, digamos, de lo visual, ¿no? De lo que puedo ver y evaluar visualmente. Bueno, creo que te exprimimos ya 1 hora y 50. Te hago la última, que esto lo vamos Dale. a dar a los chicos de Talus, es qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo con la planificación de la fuerza en rehabilitación. Bueno, en cuanto a esa pregunta que me la habías anticipado, menos mal, porque lo estuve pensando, me parece que hay un muy buen desarrollo en este último tiempo en torno a lo que es el entrenamiento de la fuerza o la programación de la fuerza, como te decía, en el ámbito de la preparación física, pero ya de a poco se está extendiendo en el ámbito de la kinesiología. Creo que para que esto se termine de asentar, necesitamos avanzar un poco en los modelos de estudio de la facultad, de las universidades, para que este tipo de estos temas estén y los trabajemos y vayan más allá de una charla de 2 horas y realmente nos sentemos a planificar y nos sentemos a mejorar las planificaciones y a ensayar esas propuestas. Pero creo que en toda la camada nueva, por así decirlo, de este último tiempo que salió, podríamos decir la nueva generación, por así decirlo, hay una tendencia a utilizar la terapia física y en esa tendencia ellos, digamos, ya nos damos cuenta que estamos con falta de herramientas, falta de recursos y estamos buscando recursos para tal fin. En Córdoba contamos, bueno, no es porque esté el Mati acá, pero sí contamos con que quienes hemos tenido la posibilidad de estar cerca del Mati, igual vos tuviste, Albert, en la residencia en Conci, entonces ahí podemos sacar mucho provecho y acercarnos un poco hacia la terapia física y hacia la programación de la fuerza en el ámbito kinésico, pero todavía falta desarrollo y ese desarrollo me parece que va hacia la facultad y hacia la universidad y meternos más en ese campo para que tenga una extensión más completa. Entonces, creo que la generación millennial que vi que puse ahí, Lucas, opta más por la terapia física, conjunto de la terapia manual y la fisioterapia, pero hay mucha terapia física, pero tenemos que hacerla más extensiva y todavía mejorar mucho las planificaciones y la programación de tal. Entonces, estamos ahí en un gris, me parece, de momento, pero si seguimos por este camino, vamos a seguir avanzando, por supuesto. Perfecto. 3 autores que recomiendes leer. En torno a lo que es el entrenamiento de la fuerza, de habla hispana, me parece que es muy útil y no es tan simple de leer y a veces, digamos, soy sincero y me ha aburrido un poco leer a González Vadillo, pero bueno, es quien más se ha extendido en ese sentido. Naclerio, Heredia y Peña son dos investigadores del ISEF, los dos autores tienen un par de publicaciones muy buenas.
Y bueno, por supuesto, Cronin, en lo que es fuerza, Cronin, Tim Gabbett en cuanto a que es programación de la carga. Me parece que, como le digo, en habla hispana, fundamentalmente González Vadillo, Anaclerio, Heredia y Peña, y después hay algunos autores que podemos encontrar, Lorenz en habla, digamos, en inglés, con publicaciones en inglés. Perfecto, de 10. Bueno, Lorenz, Rayman, me estaba olvidando también, Rayman también tiene un par de publicaciones en inglés que están buenas, pero bueno, están en inglés. ya después todo esto que dijiste lo vamos a subir a la historia para que el que quiera seguir buscando y hacerte consulta, te lo haga. Espectacular. Le mandamos un saludo ahí a Zapo, a Emma, Eugenio, manda un saludo, Luquita, bueno, mucha gente, Romañuc. Bueno, a todos. De mi parte, muchísimas gracias, todos los chicos que estamos acá en Andorra también. Fuiste muy claro y bueno, agradecido por sumarte al espacio de compartir conocimiento y el día a día de lo que haces. Bueno, no, para mí un gustazo, Albert, y como dije, siempre que pueda voy a estar y me parece que son espacios muy, muy válidos. Así que mil gracias. Buenísimo. Que andes muy bien y saludos para todos. Espectáculo. Saludos a todos. Buen fin de. Gracias. Chao.